¿Cómo están? Bienvenidos a Conciencia, soy Grace Balcázar. Me da muchísimo gusto que nos puedan recibir en sus hogares. Gracias a toda la gente tan linda. Un beso enorme a Lupita del Museo Barroco y a su hija que nos encontramos ahí el sábado y me dijeron, ay, vimos Conciencia. De verdad les mando un gran abrazo y muchas gracias, muchísimas gracias por vernos y por disfrutar este programa y hacer juntos conciencia. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y de verdad le agradezco muchísimo a mi querida Giselle Sarkis por poder estar aquí. Giselle, gracias, porque ahora sí que pese a toda circunstancia, sí, aquí estamos. Has tenido un poco de gripa, pero ya te recuperaste para estar en conciencia. Ahí vamos, para estar aquí, Grace. Gracias. No, muchísimas gracias. Vamos a hablar de alimentación y deporte, que ojo, no es lo mismo alimentación que estoy haciendo deporte para adelgazar. Que hablar de un deportista. Soy un deportista de alto rendimiento y cómo me alimento, ¿cierto? Porque una cosa es que supongo que la gente que va contigo te dice directo en consulta. Yo lo que quiero es bajar, ¿no? Y por ahí hacer una rutina de ejercicio. Hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la gente que ya es deportista, hacen ejercicio y muchas veces se dedican a eso. ¿Estás de acuerdo, Giselle? Y cómo se deben alimentar. Exactamente. ¿No? Y aunque a lo mejor no se dediquen a eso de lleno, a lo mejor sí es gente que, bueno, tiene su trabajo, sus actividades, pero va y corre cada X meses un maratón o tiene una actividad fuerte en cuanto a la natación. Claro, ¿no? Ahora está muy de moda. No tanto hablando de reducción, sino hablando de cómo se alimentaría esa persona en el deporte. No, y además hay mucha gente que se prepara incluso para hacer triatlones. También. Yo conozco muchos triatlonistas y digo, ay, ¿de verdad? Porque ahí incluye ya un maratón y además nadan y además andan en bici, ahí ¿cómo pueden? Sí, bastante fuerte. ¿Es una condición mental o qué onda? Yo acompañé a alguien a hacer un maratón y dije, ay, Dios mío, tienen otra mente. Sí, por supuesto, por supuesto. Tiene que ver con la disciplina, obviamente tiene que ver con la condición mental, psicológica, pero la alimentación aquí sí juega un papel determinante, sí, porque por más disciplina que tengamos, si no están las reservas y la alimentación, el aporte de calorías, la energía necesaria bien calculadas, obviamente la persona no va a poder rendir en los entrenamientos. Entonces, bueno, si habláramos de la alimentación correcta para un deportista, la verdad es que es un poco complicado abordar el tema porque es bastante particular. A la hora de hacer, primero que nada, el requerimiento de calorías, es muy diferente el número de horas de entrenamiento, intensidad del entrenamiento, la frecuencia del entrenamiento, más las demás actividades que la persona tiene. En el día, claro. Exacto, pero yo lo voy a tratar de abordar sobre los conceptos generales para que sea de utilidad. Perfecto, aquí a la hora de hacer el cálculo energético, bueno, definitivamente consideramos todo. Incluso llegamos a hacer un conteo de las 24 horas, cuántas horas son de sueño, cuántas horas son de actividad, cuántas horas son de trabajo de oficina, cuántas horas son de entrenamiento y a qué velocidad va o con qué intensidad lo hace. Oye, y hablamos que el sueño es básico en una persona que se está preparando para hacer un maratón, no digamos un triatlón o algo más fuerte. Y más si aparte trabaja, porque hay gente que va y tiene un trabajo de oficina de 8 horas al día y además está entrenando 2 o 3 horas por día. Yo conozco gente que se levantan a las 5 y a esa hora se arrancan a hacer su entrenamiento de maratón. Por supuesto. Sí. Entonces, el primer paso, Grace, sería determinar de manera muy precisa las calorías que requieren. Insisto, vamos fraccionando sobre las 24 horas el número de calorías que se requiere por cada actividad. Obviamente, el requerimiento de calorías por dormir 8 horas es muy distinto a por entrenar hora y media. Claro. Entonces, el cálculo tiene que ser muy preciso y la realidad es que son cálculos altos. Hay quien llega a requerir 3,000 calorías por día, 6,000 calorías por día. Sí, tanto así. Y más si estamos, por ejemplo, hablando de un niño o un adolescente que además está en crecimiento. Claro, y la demanda energética es altísima, ¿no? Es difícil, si por ejemplo necesito consumir 4,000 calorías al día, es difícil encontrar a alguien a mi alrededor que las consuma. Es cierto. Entonces puede ser a criterio de mi familia o de mis padres incluso que sea demasiada comida. Pero esto puede generar que no estén rindiendo en los entrenamientos o incluso estén perdiendo peso o si estamos hablando de una etapa de crecimiento hasta crecimiento. Entonces esto es fundamental. Y es muy particular, porque insisto, no es lo mismo el que hace ejercicio y descansa, el que hace ejercicio y trabaja 8 horas, el que duerme 6 horas, el que duerme 9. Pero ya que llegamos a esto,
El siguiente... y perdón la interrupción, pero se los decimos para que vean que vamos a hablar de forma general, pero si ustedes tienen un caso muy específico, acudan a un especialista, incluso Giselle los puede apoyar y ayudar con estos temas. Sí, exactamente, ¿no? Exactamente, pero que lo consideren y damos ahorita lo importante que se puede aprender, ¿no? Sí. Después de esto es, bueno, ya que tenemos las calorías calculadas, hay que hablar de cómo se fraccionan los nutrimentos. Sabemos que hay muchos mitos con respecto a los hidratos de carbono o llamados carbohidratos. Así es. Pero fíjate que en estas circunstancias están muy satanizados, muy satanizados. De hecho, las modas van sobre no consumirlos para adelgazar y que son muy malos y que las intolerancias. Pero sobre todo en el tema del deporte es muy importante, es fundamental la proporción de hidratos de carbono que se consuman. De un 50 a un 60% de los requerimientos del total de esas calorías son de hidratos de carbono. Es decir, para que se den una idea, si tengo un plan de alimentación a lo mejor de 5,000 calorías, pueden ser hasta 16 o 14 porciones de hidratos de carbono por día. 16 o 14. Ajá, promedio, ¿no? Oigan, también, ojo, estamos hablando de la gente que hace alto rendimiento. No se vayan a meter las 6,000 calorías y no hacer nada porque les auguramos gordura. Exacto. Estamos hablando de deporte y de que tenemos que tener un cálculo muy estructurado. Ahora, cuando estamos hablando de precompetencia, es distinto a cuando hablamos de competencia, a cuando hablamos de postcompetencia. Ándale, son 3 etapas. Son 3 etapas. En la precompetencia es cuando las demandas o los requerimientos de hidratos de carbono son más altos. Podemos ir hasta un 70%. Claro. ¿Cuál es la razón o cuál es la explicación para romper un poco este mito de cómo los satanizamos? Estos se almacenan, sí hay glucosa circulante en sangre, evidentemente, pero hay reservas de glucógeno en hígado y en músculo. Entonces, cuando estoy haciendo ejercicio, estoy recurriendo a esas reservas. Y obviamente esas reservas se han formado en función a la cantidad de hidratos de carbono que consumo. Si paso un entrenamiento fuerte, necesito de 24 horas hasta 48 horas para regenerar, para reponer esas reservas. Y entonces si mi consumo de... Exactamente. Entonces, si mi consumo de hidratos de carbono no es adecuado, ¿cómo voy a reponer esas reservas para tener una actividad física así de fuerte? Entonces, viene la otra parte, ¿no? Si yo no estoy reponiendo mis reservas de glucógeno en hígado y músculo a partir del consumo de los hidratos de carbono, entonces voy a activar otros ciclos metabólicos como gluconeogénesis y para producir esa glucosa podemos utilizar masa muscular, aminoácidos de masa muscular. Entonces, es fundamental el consumo de hidratos de carbono. Obviamente, fundamental. Es la parte, digamos, básica, la más importante, diría yo, sin despreciar tampoco la parte de proteínas y grasas. Claro, por supuesto. Acuérdense que esto es todo un conjunto, no es nada más, no es excluyente, porque como tú bien dices, Giselle, está de moda puro carbohidrato, pura proteína, no es bueno. El cuerpo necesita todo. Exacto. Y más si estamos preparándonos para algo de ejercicio. Exactamente. Bueno, una vez dicho esto, vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos contigo, estamos en Conciencia. Por favor, no se vayan. Con la actividad y el movimiento se obtienen una serie de efectos beneficiosos para la salud, así como la prevención de las enfermedades desde la infancia, pero nuestro estilo de vida actual es cada vez más sedentario. En la sociedad actual, el sedentarismo es un problema en incremento continuo que, junto a una alimentación desequilibrada donde condicionan las elevadas tasas de sobrepeso y obesidad, por ello es necesario diseñar estrategias encaminadas a modificar el estilo de vida y aumentar el gasto energético diario en las actividades cotidianas. Estamos ya de regreso en Conciencia, estamos con Giselle Sarkis platicando acerca de la alimentación y el deporte. Alimentación y deporte, ¿qué quiere decir?
que cómo debo alimentarme si estoy haciendo ejercicio. No estamos hablando de, oye, quiero adelgazar, no. Un deportista, ¿cómo se alimenta? Giselle, estábamos en tema de hidratos de carbono que han sido mega satanizados y de repente dicen que no. Yo sé que los maratonistas al terminar el maratón van y se compran un espagueti y se lo comen delicioso porque han perdido muchos hidratos de carbono y entonces esto como que les alivia esa sensación, ¿no? Exactamente, sí. Digamos que aquí recapitulando lo que decíamos, es el rendimiento va en función a que las reservas estén llenas, ¿no? Okay. Y las principales reservas o las que primero utilizamos son las de glucógeno, la glucosa almacenada en forma de glucógeno en hígado y músculo. Y esto viene a partir de hidratos de carbono. Entonces, la precompetencia, bueno, durante los entrenamientos la proporción debe ser adecuada. La precompetencia está un 70%, durante la competencia tenemos una estructura y a la postcompetencia también. Pero sobre todo que la gente comprenda, ¿no? Que la reposición del glucógeno no es exactamente rápida, nos lleva de 24 a 48 horas. Por lo tanto, es importante en el día a día alimentarse bien y consumir suficiente sustrato para tener las reservas llenas. Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Yo les he puesto la analogía con respecto a un coche, vamos a decirlo así, ¿no? Ajá, un exacto. coche tiene un tanque de gasolina, se agota, lo rellenas y se vuelve a agotar y lo vuelves a rellenar, ¿no? Digamos que en el cuerpo tenemos dos tanques, ¿no? Primero es uno que es el glucógeno, que es la principal fuente de energía inmediata. Cuando se agota, vamos a la reserva de grasas, que eso sería lo interesante en un caso de reducción, pero en un caso de deporte no estamos buscando que la gente adelgace porque sobreentendemos que están en un peso adecuado, ¿no? Claro. Entonces, más y además bien, necesitan a lo mejor su energía completa, exactamente, ¿no? Adelgazar. exactamente. ¿No? Entonces, más allá de buscar agotar la otra reserva, porque no queremos que adelgace, y más si está haciendo 2 horas de ejercicio al día, es la reposición constante de este primer tanque. Claro. ¿Ok? Claro. Oye, nos pregunta Alberto que qué tan importantes son los suplementos. No hemos llegado a ese punto, sí, pero llegaremos. Pensamos hablar de suplementos. También claro. Alguien nos pregunta que son efectivos los productos milagros para bajar de peso. Pero ¿qué crees, mi querido Roberto? No estamos hablando de reducción de peso, estamos hablando de alimentación y los deportistas. De cualquier manera, casi abordar también, te podemos decir que no le entres, ¿verdad? Mejor Dependería básicamente de qué se trate, ¿no? Vaya, porque hay quemadores de grasa, hay inhibidores del apetito, hay anfetaminas, hay demasiadas cosas en el mercado. Primero, ¿verdad?, tendríamos que analizar de qué se trata. ¿Qué tienen? Exactamente, para decir qué tan malo puede ser. Pero lo que sí es determinante y lo que hace la diferencia es el hábito de alimentación. Si no caemos en la típica historia de lo consumo, adelgazo, lo dejo y vuelves a tu estado natural. Mi mismo patrón de conducta alimentaria me lleva otra vez al punto inicial. Claro, ¿no? Porque Ana nos dice, debo dejar los carbohidratos. Ana, le acabamos de dedicar el bloque 1 casi que a los carbohidratos, sí, para decirte que hay que comer balanceado. Que el cuerpo lo requiere. Sí, obviamente la proporción es importante y el exceso pues tampoco nos va a convenir, pero no es la idea quitarlos, el cuerpo los necesita. Claro. Fernando Pérez dice, ¿qué dietas pueden ser efectivas sin que alteren nuestro sistema alimenticio? Tendríamos que hablar de una alimentación que esté cubriendo las reservas los requerimientos, de energía, o esté un poco por abajo si queremos adelgazar, y que sobre esa estructura contemple todos los alimentos. Fíjate, esto, Ángel Morales, está interesante porque pregunta si hacer ejercicio compensa comer alimentos altos en grasas. Muy buena pregunta. Muy buena. Muy buena pregunta. Buenísima, gracias. Sí, yo he tenido varios casos, pero muchos. No los he contado, pero infinidad, de gente que no hace ejercicio y empieza a hacer ejercicio y sube de peso. Ándale. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿En qué onda? ¿Por qué? Exactamente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Voy y hago a lo mejor 30 minutos de caminata, por ejemplo, y estoy quemando 200 calorías. Pero voy y me como el pastel que tiene 500 calorías. O voy y corro 1 hora y quemo 400 calorías, pero después me ceno un fondue que tenía 1500 calorías. Entonces, no podemos decir que el ejercicio compense. Va a ser una mecánica de compensación al desorden, a menos que realmente lo estemos equilibrando. Exacto. Si tú estás viendo en tu aparato caminador o lo que sea, cuántas calorías quemaste y esas mismas en un producto, el que tú quieras,
te las vas a comer, pues vas a estar parejo, ¿no? Exactamente, si las nivelas bien, pero si incluso yo me vuelvo más permisivo y entonces empiezo a hacer un desorden, pues salió hasta peor. Es como una dinámica psicológica, diría yo. Sí, ¿verdad? Ahí un poco mal manejada. Más bien el ejercicio viene a ser un acompañamiento a mi buen hábito de alimentación, no la mecánica para que yo me desordene con la comida. Exactamente. Dice, María tiene una hija de 16 años y pregunta cómo saber si lo que comenzó como una dieta para mi hija se está convirtiendo en un trastorno. ¿Cómo saber si se está convirtiendo en un trastorno? ¿Por qué no los dices, María? Mira, algo verá en la conducta donde realmente lo está pensando. Lo está pensando. Yo si lo lo está que pensando, haría, puede ser que sí. Exactamente. Yo lo que haría es, antes de hablar con ella, yo lo que haría sería observarla, sin decirle nada, porque obviamente en el caso de que sea un trastorno, al sentirse observada va a modificar la conducta. Claro, y se va a intimidar porque la están observando, ¿no? Exacto, Eso entonces es observarla sin lógico. que se dé cuenta, ¿no? Estas típicas conductas de comer y después ir al baño, o de ocultarse para comer, o de decir ya comí, o sea, sentarse a comer enfrente de ella, verla que de verdad coma, que en los siguientes minutos no vaya al baño. Y si a pesar de eso hay conductas atípicas, pues yo creo que sí valdría la pena una valoración por parte de nutrición, pero sobre todo de psicología. Psicología, sí, estoy de acuerdo contigo. Dice Pedro Hernández, mi hijo practica deporte y pasa hasta 4 horas entrenando. ¿Eso puede afectar su salud? Exactamente, ahí ya estamos hablando de deporte. No tiene por qué afectar su salud, al contrario, su salud está beneficiada. Sin embargo, el gasto de calorías, el desgaste físico es muy grande porque está pasando hasta 4 horas entrenando. Claro. Lo único que necesita es que la alimentación compense el gasto que está generando en esas 4 horas, más las actividades que tiene durante el día. Si eso se logra cubrir, entonces no va a haber mayor daño. No tiene por qué sufrir consecuencias físicas. Fíjate, Alan pregunta, ¿el deporte contrarresta la depresión? Yo diría que sí. Sí. Yo diría que sí, porque obviamente se producen endorfinas, se producen serotonina, se producen muchas sustancias que irrigan nuestro cerebro y nos hacen sentir bien. Sin embargo, pues no quisiera yo dejar de decir que hay algunas depresiones que ya son químicas, que ya son muy fuertes y que pueden requerir de algún fármaco. Pero de que contrarresta, sí, por supuesto. Muchísimo. Araceli dice, ¿qué es lo más importante en una dieta? ¿De qué tipo? ¿De reducción o de deporte o todo de embarazo? Todo depende, mi querida Araceli, exactamente, ¿qué estamos buscando? Porque hay gente que incluso quiere engordar. Exactamente. Irma, ¿por qué el deporte? ¿Qué deporte podría realizar si quiere tener un cuerpo saludable? Yo le recomendaría, si está en su peso, si está en el peso adecuado, yo le recomendaría que hiciera de 30 a 45 minutos de ejercicio aeróbico, cardiovascular, y otros 15 a 30 minutos de ejercicio que tonifique el cuerpo. Porque además, ese es otro punto, ¿no? al que no hemos llegado. Hay varios tipos de ejercicio. Puede ser que haga ejercicios de fuerza, puede ser que haga ejercicios de resistencia, puede ser que haga ejercicios de tonificación o que haga ejercicio cardiovascular. Entonces es tan variable, es tan amplio esto que dependería del tipo de ejercicio, pero yo para una persona que está en su peso le recomendaría eso, cardiovascular con un tanto de tono. Exactamente, porque eso es lo que hace que te pongas con el cuerpo, como diríamos que estás, cuando se dice que alguien está fit, que está bien, ¿no? Y que no se ven ni demasiado delgados ni muy pasados, ¿no? Depende de qué quieras lograr. Hay gente a la que le gusta estar súper fuerte y hace muchas pesas, ¿no? Exactamente. También. Consideramos aquí la otra parte, que es la de composición corporal, que lo hemos abordado en algunos otros programas, ¿no? Así es. Finalmente, el peso hemos dicho que es una medida un tanto subjetiva, importante, pero subjetiva. Totalmente. Pero lo más importante es cuando estudiamos el peso en su fracción. Cuánto es agua, cuánto es grasa, cuánto es músculo. De nada serviría estar en un peso si tengo un excedente de grasa y un faltante de masa muscular. Claro. Evidentemente, situación que no ocurre con el deportista, porque se sobreentiende que un deportista tiene una proporción adecuada de masa muscular y de peso. Pero entrando también en esto, decíamos entonces que los hidratos de carbono son importantes porque están ayudando a llenar esa primera reserva de glucógeno que está en hígado y músculo,
y que no los podemos quitar porque tienen que ver con el rendimiento, hablando en deporte. El siguiente nutriente hilado a esta pregunta son las proteínas. Y por ahí también había una pregunta con respecto a suplementos. Sí. Es un tema muy polémico, Grace, pero yo lo voy a abordar desde el aspecto clínico. A ver. Desde el aspecto no comercial, sino clínico. Sí, desde la medicina, por decirlo Exactamente, así, ¿no? Como debe de ser, ¿no? La realidad es que los requerimientos de proteína no son tan altos. Es muy importante porque construye la masa muscular, tejidos, etcétera, pero realmente es de un 12 a un 15%. O sea, en un individuo sano. No es tanto. Del 100% de las calorías, un 60% de los hidratos de carbono, un 12 a un 15% de proteína, en realidad no es tanto. Evidentemente, si mi deportista, en lugar de como una persona sedentaria, va a requerir 4,000 calorías en lugar de 2,000, pues evidentemente requiere más proteína, pero no es tan difícil cubrirlo vía alimentación. Ok, sí, eso es muy importante. Sí, porque no es tan difícil cubrirlo porque estamos hablando de un suplemento cuando no tienes oportunidad de ingerir la proteína de forma natural, ¿cierto? Exactamente. A ver, si no se hagan bolas, porque si no, además de que me como lo que me como, me meto el suplemento, entonces, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Exactamente. El requerimiento es promedio de 1 hasta 1.6 gramos por kilo de peso. Ok. No es tan difícil cubrir vía alimento. Sí, no. El hecho de ser deportista no significa que estemos buscando un aumento en la masa muscular. Eso es otra cosa. Si yo tengo a un triatlonista o a un maratonista o a un ciclista, finalmente ahí lo que estoy buscando es que la masa muscular se conserve. Claro. No estoy buscando la hipertrofia. Entonces, lo único que tengo que hacer es dar la proporción de proteína adecuada a su requerimiento para que la masa muscular se conserve. Y eso vía alimentación, si es correcta, no es importante. Lo que pasa es que nos ha abordado este mundo de los suplementos y de los productos milagro y bueno, creo que llegan a confundir un poco a la gente. Que llegan a confundir un poco porque te dicen lo necesitas y métete el omega 3 y métete, cuando realmente lo puedes obtener, como tú bien decías, de muchos alimentos, alimentación. ¿no? Entonces digo, hay que hacer como que una valoración antes de, porque acuérdense que cuando nos tomamos una pastillita de lo que sea, ponemos a trabajar mucho al hígado y entonces lo podemos saturar. Eso también es otro tema. Giselle, vamos a hacer una pausa pequeña y volvemos con ustedes. Esto es Conciencia. Las recomendaciones sobre alimentación y deporte pueden tener principios básicos comunes de forma cuantitativa y cualitativamente diferentes, según vayan dirigidas a la población general, en donde se busca aplicar estrategias para tener una vida saludable, o se dirijan a una población que realiza la actividad a un nivel superior, ya sea por horas o intensidad, de dedicación o de una forma nutricional, donde se busca optimizar el rendimiento físico o adaptar la dieta al entrenamiento, para poder recuperar lo antes posible de la sesión ejercitada. Estamos ya de regreso con ustedes en Conciencia. Gracias por seguir con nosotros. Está con nosotros Giselle Sarkis platicando de alimentación y deporte. Giselle, estábamos con el tema de los suplementos, de las proteínas, de todo, porque alguien preguntó muy amablemente que qué onda con los suplementos en forma de pastilla. Exactamente. O de polvos o de licuados. Exacto. Bueno, entonces, exactamente, suplementos de proteínas sobre todo, ¿no? Bueno, decíamos que no es tan difícil cubrir los requerimientos de proteína vía alimento. Entonces, habría que definir también nuestros objetivos. Si yo tengo un objetivo de sostenimiento de masa muscular, es un tema. Y si yo tengo un objetivo de aumento o hipertrofia de masa muscular, ese es otro tema, porque entonces, si yo quiero aumentar la masa muscular, evidentemente los requerimientos de proteína van a ser más altos. Si en este caso costara trabajo consumir a través de los alimentos
todos los gramos de proteína que se requieren, entonces sí podríamos considerar el uso de algún suplemento, pero no podemos dejar de mencionar que el excedente de proteínas genera un desgaste innecesario para el riñón. Un riñón que tú haces trabajar de más por consumir suplementos o por consumir proteínas en exceso, por supuesto que a mediano o a largo plazo puede tener un daño. Yo sí he conocido gente que tiene insuficiencia renal debido a que consumió muchos suplementos durante muchos años. Exacto, esto además que no nos damos cuenta y es diario y de repente ya estás metido en un rollo en el cual ya le diste en la torre al hígado. Exactamente, ¿no? Si yo necesito 80 gramos de proteína y consumo 120, los 40 que restan no van a hacer nada por mí si yo no los estoy, digamos, aprovechando en un tema de ejercicio, de levantamiento de pesas o de fuerza. Pero muchas veces el objetivo del deportista no es el aumento de la masa muscular, repito, es el sostenimiento de la misma. Claro. Entonces hay que tener muy claro cuál es el objetivo, y si el objetivo es hipertrofia o es aumento y está costando trabajo vía alimentación consumir todos los gramos de proteína, en ese caso ahí sí podríamos utilizar un suplemento, pero obviamente abordándolo bien y considerando el número de gramos necesarios. Claro, creo que esto tiene que ser sumamente guiado por un especialista, por un médico, porque cuando lo hacemos de manera, es que viene el anuncio que esto sirve para que yo tenga más energía y quiero correr el maratón. Exacto. Es complicado y puede ser peligroso, entonces sí los invitamos a que lo estudien bien, ¿cierto? Exactamente, sí. Sobre todo si estamos hablando de una persona que ya tiene un entrenamiento fuerte, claro, ¿no? Y que generalmente estoy cansado, me quedo dormido, siento que ya no rindo en los entrenamientos. Bueno, es que no olvidemos la importancia tan grande de la alimentación. Y con respecto al último sustrato, que son las grasas, pues digamos que sería el restante, ¿no? Del 100% de las calorías que requieres al día, mencionaba yo de un 60 hasta un 70% de hidratos de carbono, dependiendo si es precompetencia, competencia o postcompetencia. El proporcional de proteína que menciono no es tan alto, sobre todo si no queremos aumentar la masa muscular. Y la grasa es importante, definitivamente. La grasa es importante. Pero sería el resto de la proporción, ¿no? A lo mejor de un 20 o un 25%, sobre todo por las vitaminas que son solubles en grasa. Evidentemente, preferir grasas buenas, digámoslo así, que son las de origen vegetal, ¿no? De origen vegetal, que estamos hablando de los aguacates, de oleaginosas, cacahuates, almendras, pistaches, aceite de maíz, girasol, cártamo. Las grasas saturadas en un 5% del total del requerimiento también son importantes para el organismo. Antes que la carne. La carne es importante, pero fíjate, es un tema polémico, porque hay carne muy magra y hay carne muy grasosa. Cierto. Entonces, ¿cuál tipo de carne? Porque si la gente consume carne magra... Y ahora como está muy de moda el combo que es, hago deporte y voy a los maratones y todo, pero además no consumo productos animales. Además, no, complicadísimo. Está complicado. De por sí mal, de por sí inadecuado, desde el aspecto bioquímico. Ajá. Yo estoy de acuerdo en las creencias del no maltrato a los animales y todo esto, que la verdad es que se respeta. Yo no estoy a favor de maltratarlos, pero bioquímicamente son requerimientos que el cuerpo tiene. Todavía estamos diseñados, todavía no somos herbívoros. No, está muy difícil. Hacemos una evolución y nos convertimos en seres herbívoros. Sí, ¿no? Exactamente. No sé pero si suceda o no. Tendríamos que profundizar o hablar con especialistas en genética. Exacto. Pero realmente por el momento, claro que es importante. Ahorita somos y carnívoros. A lo mejor hay alimentos como los frijoles o como las espinacas que tienen hierro, pero finalmente es un hierro no biodisponible, fracción NOEM, que no se fija al cuerpo, que no se queda en la sangre. Y todavía haciendo ejercicio, no, hombre, pues si de los primeros riesgos que tenemos es la pérdida del hierro, las anemias, está complicado, sí. Oye, ¿qué pasa cuando una persona hace una vida, por decirlo así, normal y de repente corre un maratón? Yo he escuchado historias del terror, de gente que llega vomitando, que llegan al hospital directo, de que le dan una tranquiza a su cuerpo. Sí, o lo que yo he vivido, ¿no? Que la persona está por correr el maratón y me pregunta eso, ¿y ya tuviste un chequeo con el cardiólogo? Sí, qué horror. ¿No? Y entonces dicen, pues sí, y van al cardiólogo, y lo he vivido, que el cardiólogo ha dicho, si usted corre el maratón le va a dar un infarto. Si corre el maratón, ahí se queda. Exactamente. Entonces, claro que debe de haber un entrenamiento, debe de haber una preparación
No es necesario tampoco someter al organismo a un esfuerzo extremo sin necesidad. Y obviamente tiene que estar la validación de un especialista, porque finalmente pues el esfuerzo es grande, ¿no? Y si no estoy acostumbrado a ello, ¿qué va a suceder con mi organismo? ¿Qué va a pasar? La deshidratación, la hidratación adecuada, que es un tema del cual también quisiera yo platicar. Fíjate que aquí viene algo importante. Dice Carla Solís que su hijo tiene 17 años y su entrenador le dio proteína en polvo, pero ha notado que se le cae el pelo. ¿Es normal? La caída del cabello o alopecia se puede deber a estrés, se puede deber a una anemia o se puede deber a falta de vitaminas. Ahora, si él está tomando una proteína, que es muy de los entrenadores mandarla, tendríamos que checar cuántos gramos de proteína recibe este chico en el suplemento. A lo mejor son 20, 25, 50, no lo sé. ¿Y cuánto se está recibiendo vía alimentación? Claro, porque debe de ser algo, quiero pensar que es algo balanceado. Exactamente. ¿No? Que el entrenador le está dando algo como para... Exactamente, porque digamos, si el requerimiento, vamos a suponer que pesa 70 kilos, ¿no? Bueno, entonces necesita de 70 a 105 gramos de proteína por día. Eso no está difícil cubrirlo vía alimento. Pero si a lo mejor vía alimento... un joven de 17 años que sí les da hambre. Exactamente, ¿no? Exactamente. Sí. Ahora, si vía alimento consume 80 gramos y el suplemento le da 20, bueno. No pero pasa si nada. Consume los 105 y aparte toma el suplemento, ese excedente lo único que está haciendo es desgastar el riñón. Agua. Por eso es que es difícil dar la respuesta, pero a eso es a lo que me refiero. ¿Cuánto consumo? ¿Cuánto me da el suplemento? ¿Cuánto requiero? ¿Cuánto requiero? Mauro dice, tengo 15 años y quiero empezar a hacer ejercicio. ¿Debo tener dieta especial? El ejercicio orientado a únicamente mantenimiento creo que no esté tan complicado. Pero si es un ejercicio que va dedicado a aumentar la masa muscular, entonces sí valdría la pena tener una buena estructura de alimentación, porque eso es otra cosa, ¿eh? Yo podré ir a cargar al gimnasio hora y media de pesas, que si no estoy consumiendo la proteína adecuada, no voy a generar el aumento de la masa muscular. Son las dos cosas. Son las el dos esfuerzo cosas, físico más la proteína. Claro, si no, al contrario, ¿no? Hasta lo pierdes. Exactamente. Corres el riesgo de perder el músculo. Exactamente. ¿No? Si caemos en gluconeogénesis, sí. Entonces, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Lo que es la mercadotecnia. Por un lado, los hidratos de carbono totalmente satanizados. Totalmente. ¿No? Sí. Y por otro lado, las proteínas sobreestimadas. Sí. Entonces... La confusión, ¿no? Acuérdense que eso descompensa porque no hay equilibrio. Exactamente. Hemos dicho muchísimo de la dieta súper balanceada y súper completa, que lo hemos dicho con Giselle ya en varias emisiones. En esto es igual. Exactamente. Hay que ser, ¿no? Y digamos, hay maestrías completas, hay especializaciones completas en nutrición en el deporte. ¿Por qué? Porque sabemos que la alimentación sí puede cubrir las demandas o el requerimiento. No se pelea si se complementa con un suplemento de proteínas o vitamínico, pero siempre y cuando realmente sea necesario y no esté únicamente generando una fatiga o un desgaste a los órganos del cuerpo. Claro. Dice Pilar Torres, soy muy delgada y empecé a hacer pilates, pero he notado que me da mucha hambre. ¿Qué me recomienda para no subir mucho de peso? Fíjate que te lo iba a comentar cuando decías acerca de, cuando nos preguntaron algo del deporte y la alimentación. Hay ciertos ejercicios, por ejemplo, la natación produce mucha hambre, como ansiedad de carbohidratos, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que la natación es un deporte aeróbico, fuerte, muy desgastante. Y ¿te acuerdas lo que decía yo de los tanques, no? Ajá, digamos que este tanque de glucógeno se lo acaba. Lo agota. Y si yo no lo repongo, no, hombre, pues entonces obviamente no rindo, estoy cansado, tengo hambre. Pero si yo voy reponiendo vía hidratos de carbono en combinación con proteína y en una estructura, ese tanquecito de combustible, así como el tanque de gasolina de un coche, rindo no 1 hora, rindo 2 horas o 3. Claro. Oye, y Pilar, que hace pilates, ¿qué onda? Dice que tiene mucha hambre. Pilates es un muy buen ejercicio, es un ejercicio básicamente de tonificación, muy importante porque considera todos los músculos del cuerpo. Entonces, no me parece que genere un desgaste de calorías tan alto. Yo más bien creo que lo que ella está consumiendo en el transcurso del día no cubre el requerimiento y por eso algo que no es tan fuerte, la fatiga. Puede ser. Por ahí hay que checarlo. Vamos a hacer una pausa, Giselle, y volvemos contigo. Se va muy rápido este programa. Gracias por seguir con nosotros.
Se debe ser capaz de controlar una dieta equilibrada, donde se encuentren las verduras, cereales, frutas, entre otros elementos que sean benefactores para la salud, así como modular el ejercicio físico para que el organismo responda de manera satisfactoria en los que uno tiene horas de inactividad. Para controlar estas actividades se tiene que tener un horario que sirva como herramienta fundamental para que guíe la planificación de forma saludable para la vida. Estamos ya de regreso en Conciencia. Gracias por seguir con nosotros. Giselle, está interesantísimo el tema y hay un tema que no quisiera que se nos olvide, porque me lo propusiste desde el inicio del programa, acerca de la hidratación. Estamos muy preocupados por cómo alimentarnos cuando hacemos ejercicio y todo, pero a veces se nos va la cabra al monte de la hidratación. Exactamente. Sí, la hidratación es un tema también polémico. También porque dicen que el agua ya no hidrata. Sí, bueno, lo que pasa es que a la hora de sudar sí se pierden líquidos, pero también se pierden sales. Entonces, bueno, sí es importante aquí considerar, digamos, bebidas isotónicas, es decir, que contienen sodio, que contienen potasio. Más o menos las concentraciones de estas son 19 a 22 gramos de carbohidratos por cada taza, vamos a decirlo así, y 110 a 165 miliosmoles de sodio por cada taza. Pero bueno, para que no aprendan los datos, exactamente, digamos que bebidas isotónicas. Dinos cuál es una bebida isotónica. Que contienen sodio y electrolitos. Ajá. Ok, estamos hablando de las bebidas que hay vienen varias con marcas comerciales, ¿no? O también ese suero que dicen que te preparas con agua y con un poco de sal y con limón y con... Sí, todo eso, ¿qué onda? Sin embargo, no está mal la idea. Sin embargo, ese suero no contiene hidratos de carbono y en la bebida isotónica sí. Y estamos hablando de un deportista en donde no estamos preocupados por la reducción de peso, sino por el sostenimiento y el rendimiento. Para que aguante el maratón. Exacto. ¿No? Entonces, para dar los datos claros de las condiciones de hidratación, cuando hablamos de la precompetencia, se calcula, para que tomen nota, de 5 a 7 mililitros por cada kilo de peso 3 horas antes de la competencia. Si durante estas 3 horas la orina es clara y es transparente, significa que la hidratación es correcta. Pero si durante estas 3 horas la orina fuera oscura y en poca cantidad, entonces adicionamos un proporcional igual a este dato, porque el tema es que cuando yo arranque la competencia, yo esté hidratado. No puedo arrancar una competencia deshidratado. Imagínate. Entonces son 5 a 7 mililitros 3 horas antes por cada kilo de peso. Ahora, en la competencia hay que medir algo durante los entrenamientos que se llama tasa de sudoración. La tasa de sudoración es difícil calcular, digamos, por tablas, porque cada quien suda más o menos en función a diferentes cosas o a la temperatura o al ambiente al que yo entreno, ¿no? Claro. Porque puedo entrenar lo mismo aquí que en Veracruz y voy a sudar igual. Exacto. Por eso la tasa de sudoración es algo muy eficiente, de alguna manera sencillo. Te pesas antes de iniciar el ejercicio y mides el proporcional de líquidos que consumes. Acabando el ejercicio, secas el sudor, quitas la ropa mojada y te vuelves a pesar. Y lo que perdiste, digo, hay quien pierde 3 kilos, ¿no? Si es algo muy fuerte, pero vamos a suponer que corrió 1 hora y perdió 1 kilo. Entonces, es 1 litro lo que yo me debo hidratar durante el entrenamiento. Ok. Entonces, está bien saber tú puedes esos datos. sacar, claro, sí, por eso lo menciono. Tú puedes sacar tu propia tasa de sudoración de esa forma. Te pesas, consideras los líquidos que consumiste, te vuelves a pesar después y claro que va a haber una diferencia porque es lo que se perdió en líquidos. Ahora, si yo mido la tasa de sudoración y me dice que yo debo hidratarme 1,5 litros durante la hora y media que corro, lo esperado sería que durante mis entrenamientos, cuando yo me pese después, esté igual, porque entonces yo ya medí eso y ya estoy reponiendo lo que perdí. Ok. Ahora, vamos a suponer que no me rehidraté de manera considerable. Entonces, lo que consideramos es, cuando tú te pesas después del entrenamiento o después de la competencia, por cada kilo perdido, repones 1,5 litros de líquidos.
Por ejemplo, me fui a correr un maratón y perdí 3 kilos. Sí. Entonces tendría que consumir 4.5 litros de agua, obviamente en intervalos moderados. Claro, que no los debería de haber perdido, por cierto. Porque si yo me estoy rehidratando, si yo me estoy rehidratando, exactamente. Sí, claro. Por eso es que la hidratación es fundamental también en el rendimiento. Sí. Y además una deshidratación también puede traer problemas graves. Por eso empezamos desde atrás. Puede haber, en casos extremos, tampoco es tan sencillo, porque la sed obviamente es un aviso, ¿no? De que hay deshidratación, pero pueden haber desmayos, pueden haber convulsiones, pueden haber descompensaciones. Sí es un tema delicado. Es un tema fuerte. Sí es un tema delicado. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, están corriendo el maratón, Giselle, y pasan y hay como stands donde tienen electrolitos, incluso tienen como, no sé si sean unas proteínas o unos hidratantes que son como en una... ¿Como gel? Como gel. Sí, son geles que contienen glucosa. Ok. Eso yo lo utilizo, la hidratación, claro que es importante en todos, pasan por y supuesto. Les dan agua o y luego les dan naranjas o plátanos. Está bien también. Porque ahí también hay reposición de glucosa. Sí, claro. Pero yo lo de los geles lo utilizo más con la gente que tiende a bajarle la glucosa. Claro, que le baje el azúcar. Y entonces tenemos que reponer un poquito más rápido. Pero digamos que una hidratación adecuada con bebidas isotónicas, considerando durante los entrenamientos la tasa de sudoración, que insisto es distinta en cada persona, nos puede ayudar al término del entrenamiento no estar deshidratados. Claro, porque ese es el objetivo. Que el chiste es llegar bien, no es cómo te vas, sino cómo llegas. Yo he visto gente que llega fatal, vomitando, temblando, y dices, no, exactamente. Para eso no pongas tu cuerpo tan en riesgo. Exactamente, no es necesario. Sí, y después la mentalidad es, yo no soy bueno para esto, a mí no se me da, yo no aguanto. No es que no puedas, es que ni hubo el entrenamiento adecuado, ni la alimentación, ni la hidratación adecuada. Es distinto a no poder. Sí, lo que pasa es que creo que a veces hay gente que sí lo toma muy en serio y van con un entrenador profesional, incluso hay entrenadores que son médicos, y creo que es un gran acierto, ¿no? Porque sabes qué hacer en el momento justo. Por supuesto. Si no, es un peligro. Por supuesto. Las descompensaciones, te digo, los problemas cardiovasculares incluso que se han dado. ¿Cuántas historias de gente que a lo mejor ni siquiera en un maratón, ¿no? Sino que un día se levantó a correr y se infartó porque tenía una obesidad, hizo un esfuerzo muy grande. Las cosas tienen que ir poco a poco y nunca despreciar nuestros esfuerzos, porque también hay quien le cuesta trabajo caminar 15 minutos, pero no se da cuenta que esos 15 minutos ya no sirvieron, fueron buenos. Para esa persona son muy buenos. Exactamente. Sí, es cierto, es muy cierto. Es muy cierto. Gisela, hay preguntas, dice Cecilia Montiel, llevo 4 meses haciendo ejercicio, los primeros 2 meses bajé de peso y ahora estoy subiendo. Muy sencillo. Los primeros 2 meses, el gasto de calorías entre lo que comía y el ejercicio que hacía dio un balance negativo y entonces por eso perdió peso. Y ahora está haciendo un balance positivo. Ahora está consumiendo más de lo que está gastando. Exactamente. Sí, abusados con eso porque creo que eso es básico. Sí. Básico para sí, se llama balance energético. Okay. Si lo que gasto lo consumo es un balance cero. Si consumo más de lo que requiero es un balance positivo y cada 7,000 calorías voy a ganar 1 kilo. Y si consumo menos del gasto es un balance negativo y cada 7,000 calorías voy a perder 1 kilo. Ahí viene la pregunta interesante. Yo sé que a ti esto no te encanta, Giselle. Leticia dice, soy vegetariana y hago ejercicio. ¿Puedo tomar vitaminas y proteínas en pastillas para equilibrar? Bueno, primero que nada ya saben que no estoy a favor de los vegetarianos. Sí, pero nada personal, Nada personal. Tengo muy buenos amigos vegetarianos. Sí, claro, es básicamente por la cuestión bioquímica. En contra de eso, sino por lo que tú sabes médicamente que puede ocurrir en el cuerpo si no se comen las proteínas. Sí, porque de hecho su filosofía es muy humanista y la verdad es que sí me gusta. Y la verdad es que sí me gusta en ese contexto. Ahora, si ya de plano es la decisión y no va a consumir proteína de origen animal, entonces valdría la pena analizar cuántos gramos de proteína consume vía alimento, que obviamente consideramos que va a ser proteína vegetal, que no es de buena calidad, la deficiencia que pudiéramos estar teniendo de aminoácidos esenciales, que estas vitaminas no nos la van a dar, y pues sí pensar en un suplemento que nos dé... Sin hablar, definitivo. Sí. Pero que el suplemento no exceda, como había mencionado, los gramos requeridos para no estar sobresaturando la función del riñón.
Ándale, eso es muy, muy importante. Giselle, ya estamos a punto de irnos, se pasa muy rápido. Sí, muy ¿Algo pronto. más que nos quieras recomendar para los deportistas, su alimentación? Pues que consideren que a veces lo que parece más sencillo es lo más importante, que no es que estemos desde el aspecto nutricional en contra del mercado de suplementos y Para de nada. multivitamínicos, no, de hecho hasta los llegamos a usar y a recomendar, pero que no olviden que lo verdaderamente importante es una buena alimentación. Si pensamos en nuestros ancestros, los aztecas, griegos, Claro. romanos, ni revolución industrial había, Exacto. no tomaban nada de esto y creo que era gente que estaba en Muy gran sana, medida mucho más sana y menos Exacto. obesa que nosotros en la actualidad, ¿no? Siglo Es cierto. XXI. Es cierto. Giselle, muchísimas Gracias, gracias por Grace. haber estado aquí. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en Conciencia. Gracias a toda la producción de Conciencia. Soy Grace Balcázar y los espero en la próxima emisión.